participación. Por favor, Pamela, tu micrófono, si eres tan amable. Bueno, he estado revisando la plataforma y veo que algunas personas no han alcanzado a subir sus trabajos en el plazo establecido. Bueno, adicionalmente es importante la recomendación que les voy a hacer. Cuando ponemos plazos a un trabajo, no es porque los ponemos con el propósito de presionarlos ni de molestarlos. Simplemente es evidente que cuando nos inscribimos a un curso, a un diplomado o a cualquier otro curso de capacitación, aceptamos las condiciones y nos comprometemos a responsablemente cumplir con todas las tareas que nos son asignadas, porque sabemos que debemos cumplir ciertos requisitos para poder obtener el título al que estamos aspirando. En ese sentido, es la razón por la que definitivamente es evidente que tenemos que poner ciertas normas y ciertas reglas en el curso del diplomado. Las personas que me han mandado su trabajo ayer a las 12 de la noche, sí los he visto. No les he respondido porque ya era bastante tarde, pero los voy a tomar en cuenta. Sin embargo, no con la misma ponderación, porque el trabajo ha sido puesto con anticipación en la plataforma y como una paradoja, si lo voy a mencionar, es una forma de demostrarles que en el módulo que estamos llevando, ya en el transcurso de nuestra vida profesional, los plazos son muy importantes, en todo sentido, y especialmente en el módulo que estamos llevando. Ya les había comentado el tema de plazos. Y las personas que anoche me han mandado fuera de las 12 de la noche trabajo, evidentemente si hubieran estado atendiendo un siniestro, ya tendrían problemas porque se han hecho vencer el plazo y hubieran tenido que pagar el siniestro sin opción a reclamo ni a ninguna solicitud de otra información por parte de la aseguradora. Entonces, es importante que nos disciplinemos en los temas en los que nos comprometemos nosotros personalmente, voluntariamente, a llevarlos y a seguirlos, porque no es posible que a las 12 menos 5 de la noche queramos subir un trabajo que ya estaba con anticipación una semana antes. No se preocupen. No es mi intención perjudicarlos con sus notas, no es mi intención ponerles trabas en que continúen su diplomado. Voy a tomar en cuenta los trabajos, pero esta es una recomendación que a todos nosotros como profesionales nos interesa, ¿no? La disciplina, la puntualidad, el cumplimiento, la responsabilidad, la organización son muy importantes. Y si nosotros queremos tener éxito en el trabajo, cualquiera que sea el que nos vamos a proponer, es importante que tengamos en cuenta estos conceptos. Nada podemos llevar adelante sin organización, sin disciplina. Normalmente todos estamos acostumbrados a ser impuntuales, a hacer las cosas a última hora, pero tomen en cuenta que a veces haciendo a última hora todo nos puede pasar. Se nos cae el internet, se nos corta la luz, se nos arruina la computadora. ¿Y de quién es la culpa? Yo creo que ya no es de las circunstancias externas, sino de nuestra organización. Por eso les pido que tomen muy en cuenta para sus otros trabajos. He visto que no todos han participado en la plataforma y la plataforma está para que ustedes participen, para que ustedes adquieran más conocimientos. No llenamos la plataforma para que ustedes estén cargados de trabajo, sino para que tengan un poquito más de conocimiento en la rama que están queriendo especializarse o de la cual están queriendo conocer más. El éxito de un profesional, nuevamente les repito esto, está en todos los días aprender algo más, todos los días. Nadie, si es licenciado, si es doctor, si tiene su maestría, ha alcanzado el conocimiento absoluto. Y la humildad es uno de los factores más importantes para
para tener éxito, pues sabemos que no lo sabemos todo y es necesario cada día capacitarse y aprender algo más, porque eso nos va a hacer mejores profesionales y quizás también mejores personas. Entonces, con esta recomendación vamos a dar inicio a nuestra clase y ya continuando nuestro programa, voy a empezar a compartir. Si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, hágamelo conocer, por favor, para que vayamos adelante en lo que ahora nos ocupa. Bien. El tema que vamos a tocar ahora ya se va a abocar estrictamente a analizar las diferentes coberturas que tenemos en los diferentes ramos para conocer cuáles son las formas de liquidar o de atender un siniestro. Por ejemplo, si vamos a hablar de seguro de automotores, que está dentro del ramo de seguros generales, las coberturas principales que tiene la póliza de seguro de automotores, perdón, no sé qué está pasando con mi máquina, es daños propios, pérdida total por accidente, pérdida total por robo, robo parcial, responsabilidad civil y accidentes personales. Esas coberturas son las principales bajo las cuales vamos a trabajar para que empecemos a hacer prácticas en ajustes de siniestros en automotores. Por ejemplo, vamos a hablar de la cobertura de daños propios, pérdida total por accidente, pérdida total por robo, tienen el mismo límite en suma asegurada. Es decir, que si yo quiero asegurar mi vehículo en $10,000, en las tres coberturas, en la póliza tiene el mismo límite. Ya en robo parcial, responsabilidad civil y accidentes personales, el límite varía de acuerdo a la prima que quiero pagar. En ese sentido, si vamos a empezar el análisis por la cobertura de daños propios, esta cobertura cubre, valga la redundancia, todos los daños que son propios del vehículo. Todos los daños ocasionados por el vehículo o al vehículo. En ese sentido, en la ocurrencia de un siniestro, este se denuncia conforme el procedimiento establecido en la póliza y de acuerdo a las condiciones señaladas en la misma. Cada póliza tiene distintas condiciones, distintas coberturas bajo las cuales se va a atender un siniestro en daños propios. Y más adelante vamos a ver cómo se pueden hacer ajustes en daños propios. Normalmente daños propios se refiere solamente a cuando los vehículos han tenido un daño o han ocasionado un daño y debe afectarse la reparación del vehículo, la reparación propia del vehículo hasta un monto determinado, a consecuencia de un accidente. Esa es la principal condición. Ya la póliza tiene exclusiones que están establecidas, predeterminadas, bajo las cuales si un evento no está dentro de esas causales, puede ser atendido. Pero si es un daño mecánico o un daño ocasionado por el propio asegurado, etcétera, etcétera, este evento no tendría cobertura bajo daños propios. Luego tenemos pérdida total por accidente. La cobertura de pérdida total por accidente se aplica cuando, luego de que se ha denunciado un evento y al haber realizado el análisis del siniestro, se estima que la reparación del vehículo está sobre el 75% o va a exceder ese valor de la suma asegurada, por lo cual la compañía ve por conveniente declarar el siniestro pérdida total por accidente. En este caso, lo que se hace luego de haber declarado la pérdida total por accidente es definitivamente cotizar cuál es el valor comercial del vehículo al momento del siniestro
o al momento en que se está declarando la pérdida total, y es el monto que se le ofrece al asegurado como indemnización de su vehículo. La otra condición es que el asegurado debe entregar el vehículo siniestrado a la compañía en virtud del derecho de recupero que tiene la misma y asimismo traspasar el derecho propietario con todos los documentos totalmente alodiales. Hay algunas pólizas que por tema comercial últimamente han bajado el límite de declaración de pérdida total por accidente. Los montos están fluctuando entre el 60 o el 65%. Entonces, es importante que cuando ustedes tengan una póliza, un evento que atender de un automotor y que se vislumbre que puede ser una pérdida total por accidente, consulten siempre a la póliza sobre las condiciones que tiene la misma para saber cuál es el límite que han establecido para la declaración en definitiva de esta cobertura. Pérdida total por robo. La pérdida total por robo se activa cuando el asegurado ha sufrido el robo total del vehículo. En ese sentido, existen ciertas condiciones como la denuncia inmediata de IPROVE, y una vez que ha efectuado la denuncia, deben pasar 45 días para que la compañía pueda pronunciarse. Y ustedes me dirán, ¿qué pasa con los plazos? Bueno, es importante señalar que ante cualquier denuncia que ocurra y que afecte cualquier cobertura, la compañía debe cortar plazos con el requerimiento de documentación necesaria o pertinente para el análisis del siniestro. Entonces, en este sentido, al haber recibido una denuncia de pérdida total por robo, lo primero que se le pide al asegurado es la denuncia de IPROVE y el informe de investigaciones o de avance de investigaciones, o cual sea el caso, para que complemente la información, además de los otros formularios que ya son rutinarios. Una vez que ha pasado los 45 días, el asegurado tiene la obligación de presentar un informe actualizado de IPROVE, mediante el cual esta entidad nos hace conocer cuál sería el avance de las investigaciones y que definitivamente el vehículo no ha sido ubicado, no ha sido recuperado. Es entonces cuando la compañía se pronuncia por la pérdida total por robo. Y corresponde que el asegurado, además de traspasar el derecho propietario igual que en pérdida total por accidente, así hayan robado el vehículo, tiene la obligación de entregar toda la documentación legal del vehículo en orden con un documento que permita a la compañía aseguradora disponer libremente en caso de que aparezca el vehículo o seguir las acciones policiales en caso de que así lo desee para su investigación. Luego de lo cual la compañía procede a cotizar igualmente al valor comercial e indemniza al asegurado hasta la cotización efectuada en el mercado al momento que está liquidando o declarando la pérdida total por robo, o conforme la condición de la póliza al momento que el valor que tenía el vehículo al momento del evento. ¿Cuándo es robo parcial? Robo parcial es cuando han robado en forma parcial llantas, retrovisores o algún accesorio del vehículo que sí está cubierto en la póliza, y normalmente es este ítem el que tiene coaseguro, como les había comentado cuando habíamos hablado de franquicia y del coaseguro. Daños propios es el ítem que tiene siempre la franquicia, que es el deducible fijo, que se establece ya en la póliza con anticipación. Y el robo parcial se establece en porcentaje porque no se sabe cuál va a ser el valor que va a tener el siniestro al momento en que el asegurado denuncie un evento. Puede ser un simple retrovisor, como puede ser que le hayan robado
el cerebro y todo lo que comprende la parte electrónica del vehículo, y que lógicamente pueda ocasionar un gasto considerable a la compañía, por lo que el coaseguro se aplica en esta cobertura para que el asegurado tenga una mayor coparticipación en el siniestro. Posteriormente viene la cobertura de responsabilidad civil. Esta cobertura normalmente no es la misma, la suma asegurada no es la misma que daños propios, pérdida total por accidente o pérdida total por robo. De acuerdo a la prima cotizada y que el asegurado quiere pagar, puede elegir cuál es el monto que quiere como responsabilidad civil. Esta cobertura se activa cuando el asegurado ha causado con el vehículo daños a terceros. Con el vehículo, ¿no? Porque el objeto del seguro en el seguro automotor es el vehículo automotor. Todos los daños causados por el objeto asegurado, que en este caso es el vehículo. Y finalmente la cobertura de accidentes personales. La cobertura de accidentes personales, que como ustedes ya lo habíamos mencionado, si bien es un seguro de personas, también en seguros generales se habilita esta cobertura por la necesidad de que los programas de seguro se complementen con esta cobertura, que es muy importante. Y que aunque muchos vehículos tienen la cláusula, perdón, la obligatoriedad de comprar el SOAT, que es un seguro obligatorio, también el límite del SOAT a veces es muy, muy bajo. Entonces, es importante que tengan la cláusula de responsabilidad civil y la cláusula de accidentes personales en caso de que tengan un evento importante que afecte y que tengan que responder por daños a terceros, que inicialmente se afectaría el seguro obligatorio del SOAT, posteriormente para los ocupantes del vehículo la de accidentes personales, y en caso de que el otro vehículo no tuviera SOAT, entonces entraría la cobertura del propio vehículo. Por eso es importante que cuando ustedes analicen un siniestro de automotores, tengan a mano la póliza emitida para conocer exactamente cuáles son las condiciones. Hay pólizas que atienden estas dos últimas coberturas, responsabilidad civil y accidentes personales, en exceso del SOAT. Eso quiere decir que primero tiene que entrar el SOAT. Y hay otras pólizas que no, que configuran a la póliza de automotores que tiene el asegurado como una póliza primaria y no necesitan necesariamente activar primero el SOAT para activar estas coberturas. Bien. Luego tenemos la siguiente póliza, que es la póliza de multirriesgo. La póliza de multirriesgo es una póliza total que ampara todo riesgo. ¿Y cuál es la ventaja? Ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia de la póliza de multirriesgo con la póliza de todo riesgo? Si aparentemente las dos amparan los mismos eventos. La diferencia entre estas dos pólizas es que esta última, la MUA, la multirriesgo, tiene la ventaja, si vamos a llamar así, de que tiene los amparos separados, porque algunas pólizas incluyen también el amparo de responsabilidad civil, pero y cada amparo tiene su propio condicionado general. Esa es la diferencia. En cambio, en la póliza de todo riesgo, si bien cubre todo riesgo, tiene un solo condicionado general. Y me dirán, ¿y cuál es la diferencia? Que tenga uno o varios. Que en cada acondicionado general tiene diferentes exclusiones y diferentes condiciones. Entonces, hace más amplia las ventajas del asegurado ante un eventual siniestro. Bien, la póliza de todo riesgo tiene las siguientes características, ya les decía, que está dividida en amparos. El amparo 1, que es el que cubre todo riesgo de daños a la propiedad, es decir, cubre todos los daños a la propiedad asegurada y que no estén expresamente excluidos. Por favor, nunca se olviden de esto, porque muchas veces recibimos siniestros que nos ponen
nos ponen en duda de si está cubierto o no. ¿Por qué? Por su ocurrencia, por sus características, por la forma en que ha sido contratada la póliza. Entonces, este primer amparo, si algún bien no ha sido asegurado bajo el amparo de robo y asalto, bajo el amparo de rotura de maquinaria o de equipo electrónico por alguna omisión o por algún error, todos los bienes están asegurados bajo el amparo 1. Todos los bienes, que es todo riesgo de daños a la propiedad. Entonces, si en algún momento tenemos la duda de que en los otros amparos no aplica ese evento, y si no está expresamente excluido en la póliza, corresponde atenderlo bajo el amparo 1, porque para ello estamos emulando que el amparo 1 cubre todos los riesgos de daños a la propiedad asegurada. Ustedes me dirán, ¿y entonces por qué lo dividen en amparos? Lo dividen en amparos por tema de límites, porque no ponen los mismos límites. Si bien la póliza la contratan por una suma asegurada que incluye el total de los bienes, del contenido del asegurado, de la empresa, de la casa, de la oficina, todos los bienes están incluidos en la suma asegurada como objeto de todo riesgo de daños a la propiedad, y esa es la suma asegurada. Pero lo dividen en amparos porque van subdividiendo esa suma asegurada. Y a cada amparo le van poniendo una diferente franquicia y unos diferentes límites. Entonces, en el amparo 1, por ejemplo, normalmente, aunque establecen un inventario para asegurar, normalmente entra toda la materia asegurada. Y ahí se describe cuál es la suma asegurada para edificaciones, para maquinaria, para equipo electrónico, para mercadería, para todo lo que el asegurado ha declarado como contenido de su propiedad. Pero ya los otros amparos van diferenciando los límites. Entonces, en equipo electrónico, nosotros solamente vamos a asegurar todo lo que es equipo electrónico. Y para mejorar nuestra atención de siniestros, vamos a solicitar cláusulas adicionales, cláusulas específicas para ese riesgo de equipo electrónico, que no podemos aplicarlas a edificios, por ejemplo, o a rotura de maquinaria. Entonces, para tener una mayor flexibilidad en la póliza es que esto se divide por amparos y además también por las franquicias, porque de acuerdo al riesgo van utilizando diferentes franquicias en los diversos amparos. ¿Cómo se atienden los siniestros en una póliza multirriesgo? Los siniestros en una póliza multirriesgo se atienden bajo la modalidad de reposición y de reparación y de indemnización. Ya habíamos hablado que cuando ocurre un siniestro, la compañía tiene la opción de reponer, reparar o indemnizar. En la póliza multirriesgo se utiliza la misma modalidad, con la única diferencia de que todo el contenido de la póliza multirriesgo tiene que ser el suficiente como para atender todos los bienes que están asegurados en caso de que alguno de ellos tenga siniestro y sean fácilmente identificables. ¿Y por qué me dicen ustedes fácilmente identificables? Porque aquí sí tiene la obligatoriedad del asegurado de presentar un inventario valorado. ¿Y por qué un inventario valorado? Porque nosotros, a partir del inventario valorado o de la factura de compra, vamos a poder determinar ciertas modalidades de liquidación que hemos avanzado en la clase anterior, como, por ejemplo, infraseguro, sobreseguro, valor actual, a ver si aplica la depreciación o la reposición a nuevo. Solamente con esos elementos nosotros vamos a poder, además, establecer cuál es el límite de la responsabilidad de la compañía en cada amparo afectado. Por ejemplo, si nos denuncian que una computadora, una laptop,
ha tenido o ha sufrido una caída y necesitan por el evento que la compañía vaya, haga la evaluación y vea si es reparable o no. Perfecto, nosotros acudimos, solicitamos que nuestro técnico revise el equipo electrónico, la computadora, luego de haber revisado que la prima esté pagada, que el aviso de siniestro se ha hecho en forma oportuna, que el equipo electrónico efectivamente haya sufrido un evento que está denominado como accidente, ¿no ve? Un evento súbito imprevisto, fortuito, ajeno a la voluntad del asegurado y causado por una fuerza externa. Entonces, si cumple todo eso, entonces ya procedemos a la evaluación del equipo en sí. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos, además de conocer ya el informe del técnico que nos ha dicho, sí, señores, compañía aseguradora, esta computadora es reparable y la reparación les va a costar $1,000. Para nosotros tomar una decisión de si vamos a reparar, si vamos a reponer o si vamos a indemnizar, tenemos que conocer lo primero. Primero, si el equipo está asegurado. ¿Cómo lo vamos a saber? Cuando la compañía nos facilite, cuando el asegurado nos facilite su inventario valorado, donde identifique el equipo o su factura de compra, donde nos permita además saber qué antigüedad tiene el equipo, desde cuándo lo están usando y en cuánto lo han comprado. Y no solo eso, porque hay muchas empresas que no aseguran sus equipos al precio de compra, sino al valor de los inventarios al momento de haber tomado la póliza. Entonces, esos inventarios, ¿para qué también nos sirven? Para conocer si ese equipo, al momento en que ha ocurrido el siniestro, ¿cuál era su valor? Más allá de saber que con la factura nos digan cuál era el valor inicial y qué tiempo de vida ya tiene, el inventario valorado también nos da la referencia de saber cuál era el valor, cuál era la suma asegurada del equipo al momento del siniestro. Entonces, nosotros con esa información vamos a poder tomar decisiones sobre cuál va a ser la forma de atención del evento. Lo mismo sucede en rotura de maquinaria, lo mismo sucede en el amparo 1, todo riesgo de daños a la propiedad. Cualquier evento que sea denunciado requiere previamente de que nosotros podamos tener la información relacionada al valor, a la suma asegurada del bien en dicha póliza. ¿Cómo nos la proporcionan? Conforme los inventarios valorados que han debido presentar al momento de suscribir la póliza. Muchas pólizas ponen como condición, solo se presentarán inventarios valorados en caso de siniestro. ¿Por qué? Porque no quieren presentar ese momento, porque es mucha información, porque tenían urgencia de tomar la póliza. Bien, pero sí, siempre ustedes tienen que leer esa cláusula, porque no vaya a ser que cuando han ido a atender un siniestro y buscan en su póliza, dicen, no tiene inventarios, y ahora, ¿cómo me muevo con este siniestro? Pero sí tiene la condición, siempre tiene esa condición, de que si no ha presentado inventarios valorados al momento y solamente ha presentado sumas globales, tiene la obligación de presentar los inventarios valorados al momento del siniestro. Y de esa manera nosotros podemos evidenciar y parametrizar cuál va a ser la forma ya de atención del siniestro en caso de un evento que afecte esta póliza. Luego tenemos la póliza, las coberturas que amparan a la póliza de transporte. La póliza de seguro de transporte es aquella, ustedes ya lo saben, que cubre los daños materiales a la carga, que la carga pueda sufrir durante la travesía a consecuencia de accidente del medio transportador. Y ¿cuándo empieza el riesgo? Cuando sale del origen y termina el riesgo cuando llega al almacén del asegurado. En estos casos puede haber dos coberturas afectadas, o pérdida total o pérdida parcial, no hay más. Entonces, la forma de atender estos siniestros está especificada en la póliza.
Estas pólizas, ustedes saben, se mueven por aplicaciones. Normalmente, las grandes compañías utilizan las pólizas de seguro de transporte, pólizas flotantes o pólizas por aplicaciones, y solamente las personas individuales que tienen que hacer un transporte de un lugar a otro las toman por el tiempo que la van a utilizar y con un solo objeto. Pero igual el procedimiento es el mismo. En caso de una pérdida, el asegurado debe demostrar previamente con documentos, como ser, si ha sido una pérdida total, el asegurado además debe entregarnos toda la mercadería, ¿no? Y debe cumplir el hecho de que haya sido durante la travesía. Durante la travesía. ¿Qué pide la compañía para analizar un siniestro de transporte? Lo primero que pide es inspección. Normalmente las compañías no analizan los siniestros de transporte por sí solas, porque son análisis muy complicados. A veces hay mucha mercadería de por medio, a veces ocurre en lugares muy lejanos. Entonces acude a los ajustadores y a los inspectores de averías, que los conocemos en La Paz como los inspectores de reclamos, en Bolivia, perdón. Entonces, cuando tenemos un evento que afecta una póliza de seguro de transporte, lo primero que hacemos es verificar si tiene la aplicación y cuál es la suma asegurada de la aplicación y cuál es la mercadería que estaba transportando. Con esa información, el ajustador o el inspector de averías va a los almacenes del asegurado o ya toma las medidas pertinentes si el accidente ha ocurrido en un lugar muy lejos, y cuando ya llega la mercadería, porque normalmente siempre tiene que llegar la mercadería al lugar, al almacén del asegurado. Ahí termina la travesía. Y es ahí cuando el inspector va a hacer la verificación de daños. Ítem por ítem, va a contar. Si estaba llevando 100 cajas de chocolates y los chocolates además tenían 100 cajitas por dentro, 24 cajitas cada caja de chocolates, como en el caso de los sublimes, por decir, ¿no? 24 unidades y se han dañado, tiene que contar todo y con el asegurado va separando qué le va a servir y qué ya no es utilizable. En todo tipo de mercaderías, comestibles, cualquier tipo de mercaderías. Para ello, una vez que ha hecho esa inspección el ajustador, ya pide la documentación consistente en toda la documentación que tiene el asegurado de importación de esa mercadería. ¿Para qué? Para calcular todos los ítems que se ha pactado en la póliza y llegar al importe total que la compañía tiene que indemnizar. De esa manera, el ajuste que se hace en transportes es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque la compañía, por la complejidad de contar y de analizar toda la documentación que remiten, normalmente acude a un tercero, que es el ajustador o el inspector de averías, con el único propósito de evitar confrontaciones con el asegurado para que no haya controversias, porque si yo soy un importador de una mercadería, podemos entrar en discrepancia de qué mercadería está bien y qué mercadería no. Y para evitar porque como compañía siempre voy a cuidar mi interés. Voy a decir, no, pero si esta mercadería la puede vender, la puede, no sé, todavía utilizar. Y hay importadores que hasta por cajas abolladas ya no quieren la mercadería. Entonces, como ustedes verán, inclusive estas pólizas de transporte tienen una cláusula muy importante que es la cláusula de marcas, de imagen y marcas, de sellos y marcas, que impiden que si la aseguradora se queda con parte de la mercadería, pueda venderla como si fuera una mercadería normal, que no tiene nada, porque como les digo, a veces la mercadería no tiene nada, tiene daños, una bolladurita, o la cajita se ha aplastado y ya no quieren los chocolates que había adentro. Entonces, a veces la compañía dispone del recupero y lo liquida, pero para hacer ello no puede utilizar
las mismas cajas ni la misma marca, porque está obligada por la cláusula de sellos y marcas que tiene la compañía, que tiene la asegurada en la póliza. En ese sentido, ustedes verán que una póliza de transporte, su liquidación y su ajuste consiste simplemente en tener la previsión de verificar si el siniestro, si cuando han denunciado el siniestro, primero tiene aplicación, ha pagado la prima y está dentro de plazo. Nada más. Para eso la compañía es más importante. Cuando ya llega el ajuste, ustedes podrán revisar los cálculos que ha hecho el ajustador, hacer sus observaciones y reclamar el recupero. Esa es una forma más simple y más sencilla de liquidar un seguro de transporte. Las compañías normalmente no se involucran en las liquidaciones porque es una tarea morosa y ardua y necesita además de un conocedor. Porque hay mercaderías a veces, por ejemplo, como el shampoo, que por cambio de temperatura o de nivel del mar se deterioran al llegar y la póliza de transporte tiene exclusiones. Por ejemplo, no cubre mal embalaje. Y esto del shampoo tampoco en muchas ocasiones cuando implosiona por pérdida, por cambio de estado del ambiente tampoco cubre. Entonces, es el asegurado quien tiene que determinar ese tipo de situaciones para evitar que se incursione en controversias que pueden originar después en inconvenientes con el asegurado, ¿no? Y lo que la compañía siempre tiende a tratar es actuar bajo el principio de buena fe y pagar lo que realmente ha perdido en el siniestro. Luego tenemos la póliza, la comprensiva 3D. Ha habido las personas, los diplomantes que han participado en el foro, algunos estaban especialmente interesados en conocer la póliza banquera porque querían conocer el tema específico de infidelidad de empleados. Este es un tema complementario, pero porque en seguros generales también lo han debido ver. La póliza banquera también es una división similar, un poquito más compleja que la póliza que ahora les voy a describir, que es la póliza comprensiva 3D, destrucción, desaparición y deshonestidad. La póliza banquera es un poquito de todo eso, porque también actúa por convenios. Si bien esta póliza, la 3D, la simple, la que nosotros ofrecemos a las empresas, también actúa por convenios. El convenio 1 es la fidelidad de empleados, el convenio 2 es robo y asalto dentro y fuera del local, el convenio 3 es falsificación. Esos son los convenios más importantes. Luego tiene falsificación de documentos, falsificación, tiene varios convenios, pérdidas dentro del local, pérdidas fuera del local, pero ya los más importantes que podemos asimilar a la póliza banquera en fidelidad de empleados son estos tres. ¿Y qué cubre esta póliza? Esta póliza cubre actos deshonestos, desaparición y destrucción, en que el asegurado pueda sufrir a consecuencia de los empleados contratados, ya sea bajo las condiciones que establezca la póliza, temporales, indefinidos, eventuales, etcétera, etcétera. Y es lógico, cuando nosotros recibimos un aviso de siniestro de esta póliza, lo primero que tenemos que verificar, como en todos los eventos, es, primero, si está dentro de plazo, si la póliza está vigente, si la prima está pagada. Si ha cumplido esas tres cosas, entonces damos avance a solicitar la documentación pertinente. Esta póliza tiene ciertas características para el análisis de los siniestros y esas características están claramente plasmadas en los condicionados de la póliza en sí. Por ejemplo, vamos a hablar de fidelidad de empleados. Cuando uno recibe la denuncia de fidelidad de empleados, eso equivale a decir que un funcionario de una empresa, de una compañía, de una institución, ha actuado de tal forma que aparentemente le ha causado un daño económico al asegurado.
¿Cómo le ha causado el daño económico? Porque se ha apropiado de dinero, de mercadería, ha abusado de los controles para beneficiarse con ese abuso económicamente. Entonces, cuando denuncian este evento, la compañía solicita la siguiente documentación, pero no se preocupen, porque esa documentación está plasmada en la póliza, donde dice cuáles son las obligaciones del asegurado. Lo primero que solicita es una cuantificación y la fecha de descubrimiento, porque una fidelidad de empleados la descubren por casualidad. O sea, ha habido un evento que ha ocasionado que alguien se dé cuenta que algo no estaba bien, un cliente que ha ido a reclamar que había pagado una mercadería hace tiempo y hasta ahora no le entregan, o de pronto otro cliente que ha ido a reclamar su factura porque solo le han dado recibo. Entonces, cuando van verificando, se dan cuenta de que algo raro ha habido ahí. Ese es el primer descubrimiento. Evidentemente, en ese momento no pueden saber si es lo único o si hay más, y desde cuándo está ocurriendo. Por eso, lo primero que se le pide al asegurado es la cuantificación. ¿Por qué? Porque el asegurado tiene la obligación de hacernos conocer cuál es la cuantificación. Por favor, su micrófono les voy a agradecer. No veo la pantalla en este momento. ¿Quién está con el micrófono? Por favor, tengan la gentileza su micrófono. No sé quién está con el micrófono. Bueno, entonces, otra de las condiciones, hay unas condiciones que se llaman condiciones precedentes de la responsabilidad. ¿Y eso qué significa? Para la atención de un siniestro, la compañía además va a exigir documentación que respalde que el asegurado ha cumplido las condiciones precedentes de la responsabilidad. Por ejemplo, en caso de bancos, para la colega que me ha pedido que hablemos que le interesa el tema de fidelidad de empleados de póliza banquera, en caso de bancos, entidades financieras, o en caso de esta póliza 3D, hablan de control dual. ¿Qué significa? ¿Qué es el control dual? Por ejemplo, que un cajero no puede actuar por sí solo, que tiene que tener un supervisor, alguien que periódicamente le haga arqueos de caja. O un cobrador no puede actuar por sí solo todo el tiempo, tiene que tener siempre un supervisor que lo vaya controlando y vaya haciendo el cruce de información de tal manera que permita conocer que no está incurriendo no siempre en actos deshonestos, ¿no? Sino en descuidos, en desorganización, etcétera, etcétera. Eso se llama el control dual. También exigen auditorías. Exigen las auditorías por la única razón, por lo menos exigen auditoría de una vez al año, una auditoría externa o interna, por la única razón de que si es una empresa que tiene mercaderías, si es una empresa que tiene muchos cobradores, si es una entidad financiera, debe tener el control de sus manuales y procedimientos internos debidamente verificados y que estén en estricto cumplimiento y vigentes en la entidad. ¿Y cómo se hace eso? Con las auditorías. Las auditorías son las únicas que en su momento van a poder dar información que además está corroborada a través de un informe formal, respaldado por una firma, aprobado por el directorio y que permite demostrar que la compañía ha cumplido, que el asegurado ha cumplido esa otra condición. Entonces, la primera condición, el control dual. La segunda condición, auditorías. Otra condición que se piden es control de vacaciones. Como verán, la compañía cuida mucho porque si bien
esta póliza está dirigida a cubrir que todas las pérdidas que pueda sufrir el asegurado a causa de actos deshonestos ocasionados por sus funcionarios. También tiene lo que denomina las condiciones precedentes de la responsabilidad, que obliga al asegurado a actuar como si no tuviera seguro. Es otra de las condiciones que hemos hablado y de las obligaciones del asegurado en temas pasados. Actuar como si no tuviera seguro. Entonces, las condiciones precedentes de la responsabilidad, la auditoría, el control dual. El control de vacaciones. Un funcionario, un cajero no puede estar pues sin salir de vacaciones. Tiene que haber una rotación razonable y que el asegurado pueda demostrar a la compañía que no lo ha dejado al funcionario eternamente en el mismo lugar, cobrando sus recibos, haciendo sus cobranzas, controlando la mercadería, el que hacía el inventario de las mercaderías, o el que hacía las cobranzas de la mercadería, o el cajero sin salir de vacaciones, porque normalmente en la rotación de vacaciones es cuando se descubren hechos deshonestos, normalmente. Entonces, en ese sentido, otra de las obligaciones es el control de vacaciones. Y el asegurado debe demostrar a la compañía que ha cumplido con un cronograma de vacaciones y que los funcionarios, en este caso, especialmente el que estaba involucrado en el famoso, en el evento de infidelidad de empleados que han denunciado, sí ha sido un funcionario que ha tomado vacaciones. Otra de las condiciones que debe cumplir el asegurado es que una vez que se ha descubierto el evento, tiene la obligación de denunciar a la policía. Y la póliza normalmente establece un límite. El asegurado tiene la obligación de seguir la denuncia hasta la imputación. Él no puede negociar con el empleado infiel. Si el empleado infiel en algún momento reconoce su delito, reconoce lo que ha cometido y dice quiero pagar, la compañía tiene que participar. No puede el asegurado por sí solo a llegar a un acuerdo, firmar un documento, recuperar lo que puede y después que la compañía pague lo siguiente. No es así. La compañía no se opone a las negociaciones, pero tiene que dar su autorización y participar. Entonces, por eso pide primero o que inicie la denuncia, eso es obligación del asegurado, hasta que por lo menos logre la imputación. Y no eso porque el asegurado, la compañía piensa proseguir la imputación, porque en tema penal los derechos se van a subrogar y es el mismo asegurado el que tiene que concluir porque él es la víctima. Simplemente para obligar al asegurado a que cumpla los procedimientos y no lo deje y no agrave el riesgo y no deje al funcionario infiel sin castigo o sin sanción. Y además es una forma de presión para que en algún momento el funcionario pueda decir, no, quiero negociar, voy a firmar un plan de pagos, voy a dar una garantía, voy a presentar un garante, y la compañía pueda ejercer su derecho al recupero. Porque ahí no es que va a recuperar inmediatamente, seguramente va a tener que firmar un plan de pagos, etcétera, etcétera. Entonces, si por alguna razón el asegurado ha incumplido una de esas condiciones, el siniestro no es procedente. Así de sencillo. Entonces, muchas pólizas ahora tienden a eliminar este control de condiciones precedentes a la responsabilidad. ¿Por qué? Porque se lo presiona mucho al asegurado para que cuide su negocio, ¿no? No es cuestión de tomar una póliza y de olvidarse, pues, de que debe cuidar su negocio. Eso es agravar el riesgo. Y evidentemente muchos tratan de soslayar esta responsabilidad y quitan las vacaciones, por ejemplo. Pero ya hay otras como el control dual, el cumplimiento de manuales y funciones, que el asegurado tenga un contrato, que el empleado tenga un contrato, cuál es su manual de funciones, porque tampoco se le puede acusar de infidelidad a un funcionario que era, perdón la expresión, que era el vendedor
que iba en el camión y de pronto le dicen, ah, no ha venido, una semana vas a ser de cajero. ¿Con qué garantías, con qué seguridad el asegurado ha decidido ese cambio? Eso también tiene que respaldar. No es cuestión de que el asegurado tome decisiones y que no cuide que en su momento, en caso de ocurrir un determinado evento que afecte este primer amparo, pueda ver que la compañía deslinde su responsabilidad por incumplimiento. En el amparo 2 y 3, acá lo he resumido, dice robo y o asalto dentro y fuera del local. ¿Eso qué significa? Que esta póliza cubre pérdidas dentro del local y pérdidas fuera del local, por robo y o asalto. Bueno, normalmente esto aplica cuando están realizando depósitos, cuando van a hacer cobranzas, cuando los cobradores o van a distribuir mercadería y les han robado el dinero o están yendo a depositar. Eso es pérdidas fuera del local. Eso cubre la compañía. Inclusive hay compañías que cubren que si el cobrador ya no alcanzó a llegar al banco ni a la oficina y se llevó el dinero a su domicilio, también cubren el domicilio del cobrador o del funcionario del asegurado. ¿Cuándo cubre dentro del local? Cuando han sufrido un robo o un asalto. Ojo, estamos hablando robo con violencia, no hurto, con violencia, robo y o asalto dentro del local. Cuando han entrado y los han asaltado o han entrado con violencia cuando ellos no estaban y han sacado dinero del local. Pero para ello, igual que en la póliza banquera, también hay condiciones. Por ejemplo, si es pérdida dentro del local, la póliza expresamente le dice, señor, ¿usted quiere asegurar en este local? Sí. ¿Usted quiere asegurar en esta agencia bancaria? Sí. Muy bien, le vamos a poner límites. Como su agencia está en Villa Copacabana, como su local está en Villa San Antonio, usted solo puede tener hasta $20,000 en caja. Es un ejemplo. Perfecto. Ahora, si el señor, por alguna razón, el asegurado, justo ese día, no sé, ha recibido un pago importante o el banco ha recibido un depósito importante que exceden los $20,000 y les han robado, solamente la compañía cubre hasta los 20,000, porque tenía un límite. Por eso, siempre las agencias, ustedes algunas veces se habrán preguntado, ¿y por qué la agencia no me puede pagar un monto alto? ¿Por qué siempre tengo que ir a la central? ¿O por qué me dice vuelva mañana para cobrar un monto alto, vuelva en 1 hora? Es por ese motivo, porque cuando uno va a cobrar montos muy altos, las agencias bancarias no tienen ese dinero por temas de seguro, porque tienen sus montos especificados. Yo estoy poniendo un monto bajo, ¿no? Pero de acuerdo al movimiento de los bancos, seguramente los montos son más elevados. Pero en caso de empresas que comercializan mercaderías, que tienen alta rotación en venta de productos, etcétera, etcétera, también les ponen el mismo requisito. Solamente tienen hasta un monto. Ahora bien, hay algunas pólizas que dicen se les cubre pérdida de dinero dentro y fuera de los cajones. No siempre se encaja fuerte, por favor. Les cubre en los cajones del escritorio o en los cajones de la caja, siempre y cuando tengan llave. Pero también hasta un monto. O sea, si ha llegado el ladrón y yo había salido a almorzar y ahí he guardado 5,000 bolivianos que había cobrado antes y han deschapado con violencia, ¿no ve? Han deschapado, entonces sí me van a cubrir. Pero si de pronto han abierto con llave, ahí hay una duda, porque no ha habido violencia. Y además el asegurado debe demostrar que efectivamente había ese dinero, o esa mercadería, o cualquier objeto que él esté denunciando que ha tenido una pérdida dentro de su local. Y los otros amparos ya son inherentes a falsificación. Haber recibido dinero falsificado al vender una mercadería,
o al haber recibido en bancos valores falsificados y no se han apercibido, o dólares, o títulos, valores, ese amparo ya como que ya no es tan importante, no tiene muchos siniestros, pero sí las compañías de seguros lo dan dentro de esta póliza de 3D, que es actos deshonestos, desaparición y destrucción. Entonces, como verán, el análisis de esta póliza está sujeto íntegramente a las condiciones de la póliza. ¿Qué tengo que revisar? Si el asegurado está cumpliendo las condiciones precedentes de responsabilidad. ¿Tiene que cuantificar? Sí, tiene que cuantificar. ¿Cómo? Con documentos. Lo primero que se le pide es el informe de auditoría. Cuando denuncian una fidelidad de empleados, el informe de auditoría. Cuando denuncian robo y asalto, además de la denuncia a la policía, el informe de auditoría. Cuando denuncian falsificación, el informe de auditoría. O sea, son los principales documentos que se piden. Y luego ya se les va pidiendo, en caso de fidelidad de empleados, el control dual, si ha cumplido vacaciones, manuales de funciones, a la auditoría externa, etcétera, etcétera. Y así, de acuerdo a la ocurrencia del siniestro y al tipo de empresa que sea, se va realizando el análisis del evento. Ahora bien, esta póliza tiene una cláusula muy importante, que es la cláusula de retroactividad. Y esa cláusula de retroactividad se otorga cuando en una primera vigencia una empresa que tomó la póliza de 3D la va a renovar. Y si la ha renovado, ¿qué ocurre? Si durante la segunda vigencia de la póliza descubren un siniestro, una infidelidad o una falsificación, porque robo o asalto no, eso es inmediato, pero cualquiera de esos dos descubren qué ha ocurrido en la primera vigencia de la póliza, está cubierto si cumple las condiciones, está cubierto. A eso se llama retroactividad. En las pólizas de 3D, tanto banqueras como estas que se dan a las empresas, se da la cláusula de retroactividad o claims made, como se llama. ¿Por qué? Porque es evidente, ¿no? A veces las infidelidades no se las descubre inmediatamente. A veces sucede un evento como el que les he mencionado, el funcionario ha salido de vacaciones y resulta que han venido a reclamar de un depósito que nunca habían hecho y no sé qué. Entonces, ese es el principio del hilo. Y resulta que este evento que ha pasado hoy día ya había venido ocurriendo desde la vigencia pasada. Y si no tuviera esa cláusula de retroactividad, ¿qué pasaría? Jimena, ¿me puedes responder? Jimena. ¿No me escuchan? Luis. Luis Zavala. Luis Zavala. Rosario. Rosario Gutiérrez. Creo que estoy hablando sola. Se lo escucha, doctora. Sí, se le escucha, doctora. ¿Quién me está hablando, por favor? Eduardo. Hola, Eduardo. ¿Me puedes responder esa pregunta? Claro que sí, en el ejemplo que da usted no tuviese cobertura porque el suceso hubiese ocurrido en la anterior vigencia, ¿no? Exacto. Exacto. Precisamente ese es el beneficio que se otorga con la cláusula de retroactividad a este tipo de pólizas. Para que uno, para darle la tranquilidad al asegurado de que si va a renovar las pólizas con nosotros, entonces sus eventos que sean descubiertos en una vigencia anterior sí van a ser atendidos. Por el simple hecho de que uno no puede, pues, pensar que va a descubrir un siniestro en el momento. A veces los siniestros... ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí puedo hacer una consulta? Claro que sí. Bueno, este caso de la cláusula de retroactividad,
no estaría prácticamente condicionando a que la entidad financiera saque esta póliza siempre de una aseguradora, así como que bajo una figura de monopolio, digámoslo así. A ver, te voy a dar un ejemplo. Sí, es que es una condición. Es una condición la renovación para dar la cláusula de retroactividad. Eso sí, porque como es un riesgo especial, es un riesgo que no tiene el descubrimiento inmediato, entonces se da esa opción para que puedan tener esa cobertura en caso de un eventual siniestro. Y esto no ha sido observado por la APS, sino más bien como un beneficio adicional. Te diré que así como puede crear, ¿no ves? Eso de que tenga la exclusividad, si quieres, con esa compañía, bueno, es evidente que la compañía también tiene que esmerarse en darles una buena atención. He visto una póliza similar en unas pólizas que se están otorgando para los notarios. Que las dan, y mira, es otro ramo totalmente, es una póliza de responsabilidad civil, pero las están dando algunas compañías con cláusula de retroactividad con esa intención, con la intención de que los notarios que tomen esas pólizas mantengan vigentes sus pólizas para que en caso de tener un eventual reclamo por responsabilidad profesional, la aseguradora los pueda atender. Entonces, el mercado está entrando a una competencia dura. Y bueno, las cláusulas están siendo aprobadas por la APS, ¿no? Porque no van contraria a ninguna normativa, porque la decisión de contratar con esa compañía es del asegurado. Es del asegurado. Lo único que analiza es que la compañía le está dando una ventaja, ¿no? En el caso de que yo entonces como entidad financiera decida cambiar de aseguradora, la aseguradora entrante podría darme esa retroactividad con una prima mayor, ¿no es cierto? Sí, depende del reaseguro también, de las condiciones del reaseguro, porque la mayoría de las entidades financieras ya tienen pólizas facultativas, ¿no? Entonces, todo depende de las condiciones del reaseguro en ese tipo de pólizas que ya son banqueras. Ok, muchas gracias. A veces algún reasegurador, la única condición que pide es declarar la existencia de siniestros en curso. Entonces, si uno declara la existencia de siniestros en curso, seguramente calcula una prima mayor y nos da la retroactividad. Así estemos entrando con una vigencia nueva. Doctor, una consulta. Y en el tema de esta retroactividad, ¿se podría entender como un periodo de carencia si en la primera vigencia no tiene esta cláusula? No, porque en realidad si estás tomando una póliza en las pólizas simples, ya les había explicado que en las pólizas banqueras puede existir la opción de que se declare al reasegurador que tenemos siniestros en curso. Entonces el reasegurador puede aceptar o no el asegurarnos con cláusula de retroactividad, el reasegurador, perdón. Pero en el caso de estas pólizas simples, se supone pues que el asegurado está tomando una póliza porque sabe que no tiene siniestros en curso, ¿no? Que todos sus controles están correctos. Ya si en algún eventual suceso ocurriese durante la siguiente vigencia, bueno, tiene el beneficio de acudir a la cláusula de retroactividad. Pero no podríamos nosotros, no podríamos nosotros, si no hemos tenido la póliza, atenderlo por un siniestro que ha sido contratado con una compañía anterior, ¿no? Quizás tendría que revisar cuáles han sido las condiciones de su póliza con la compañía anterior y podría, no sé, tal vez reclamar ahí, tal vez le ha dado esa opción, pero no podríamos nosotros acudir a atender un siniestro que no ha sucedido durante nuestra vigencia al iniciar la relación contractual con un asegurado con una póliza de 3D.
Pero una pregunta más, por lo que entendí, entonces la póliza 3D es más completa que la banquera. No, 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 no. Es una póliza similar a la banquera en la parte de infidelidad de empleados, en la primera parte, porque la póliza banquera también viene por amparos. La póliza banquera en su convenio 1 también tiene infidelidad de empleados, en su convenio 2 tiene pérdida dentro del local, en su convenio 3 tiene pérdida fuera del local, en el 4 tiene dinero falsificado, en el 5 extensión de falsificación. Tiene más convenios, en el 6 tiene moneda falsificada, en el 7 tiene responsabilidad por valores depositados en cajas de seguridad. Como ustedes verán, se adecua a sus necesidades. Además tiene otros amparos como la póliza global, como delitos electrónicos, como la cláusula de daños en instalaciones, tiene cobertura de cajeros automáticos. Entonces ya la póliza banquera tiene muchas más coberturas, pero en su inicio, en sus amparos, en su primera parte, es muy parecida a la 3D, en su primera parte, porque la 3D solamente es deshonestidad, desaparición y destrucción. Listo. Y cubre los primeros, el convenio 1, infidelidad, el 2 y el 3, pérdidas dentro y fuera del local, y el 4, falsificación. En cambio, ya la póliza banquera abarca muchísimo más, ¿no? Porque son muchos más riesgos los que tienen que proteger las entidades financieras. Ok, gracias. ¿Por qué? Una consulta más, doctora, disculpe. La cláusula de retroactividad, entonces, es siempre una liberalidad de la entidad aseguradora, jamás va a ir como una obligación o como una condición general de la póliza, ¿verdad? No, la cláusula de la retroactividad va en la póliza como cláusula, pero la única condición es que se activa cuando la póliza ha sido renovada. Va en la cláusula, en la póliza. Pero ya se le dice, señor, usted puede activar esta su cláusula, esta es su cobertura de retroactividad en su renovación. Esa es la única condición. Gracias. ¿Alguna consulta más? Bueno, ahora Doctora, vamos a hablar. Sí, adelante. Willy Estrada, una consulta. Considerando que un funcionario comete infidelidad, no sé, robo de dinero, y la compañía la compañía replica contra este funcionario, y en cuyo caso pasa a alguna instancia legal, o puede ser, no sé, me pongo a pensar el caso de Pari, del Banco Unión, considerando que hubiesen tenido una póliza de infidelidad de empleados, según tenemos entendido, mediante una póliza no está sujeta al Ministerio Público, sino más por el contrario a un arbitraje. En este caso está en la cárcel, pero por ordenanza del Ministerio Público, no por un arbitraje. No sé cómo se aplica en estos casos. Ya, a ver, vamos a separar las dos cosas. En el caso de este señor Pari, en el Banco Unión, la primera condición de las pólizas también tienen límites. Cuando el banco o estas pólizas simples de 3D toman la fidelidad de empleados, primero presentan una lista de los empleados y ellos ya ponen límites. Mi empleado es cajero, creo que maneja, no sé, su sueldo es de 5,000, como maneja tanta plata, quiero que le cubran 20 sueldos, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Lo mismo pasa en las pólizas banqueras. Los bancos presentan un listado de sus funcionarios, donde ya ellos establecen cuál es el límite que va a tener cada funcionario cubierto en caso de un eventual siniestro de infidelidad. Hasta ahí es la primera parte, ¿no ven? Entonces, en el caso de Pari, el Banco Unión ha denunciado a la compañía que se ha descubierto ese delito de infidelidad. Y dentro de ese delito, el principal responsable era este señor.
Entonces, cuando han acudido a la, hemos hablado de las condiciones precedentes de la responsabilidad, ¿verdad? Y una de las condiciones precedentes de la responsabilidad es que en caso de haber descubierto la infidelidad de un empleado, el asegurado tiene la obligación de denunciar a la policía, porque ese es un delito. Y la póliza cubre hechos lícitos, no cubre delitos. Entonces el asegurado tiene que demostrar que ese empleado le ha ocasionado un daño económico porque ha cometido un delito. Tiene que demostrar eso el asegurado. ¿Y cómo lo va a demostrar? Denunciando el hecho a la policía, quien va a iniciar las investigaciones. Y lo va a pasar a fiscalía y va a tener un juicio, etcétera, etcétera. Pero algunas pólizas, como ya les había dicho, lo único que exigen es que el asegurado demuestre que ha actuado de buena fe y ha logrado que se lo impute. Y que diga el fiscal, sí, este señor es el que ha cometido el delito. Y ahí a la compañía, como ha cumplido todas esas condiciones, ya procede al pago. Pero no le paga pues todo el siniestro, sino va a cubrir el monto que el asegurado estaba, bajo el cual el asegurado, el empleador estaba fijado como límite. Yo en el tema del Banco Unión no sé cómo se ha manejado ese siniestro o qué cobertura habrán afectado, no. Pero dentro de mi experiencia les puedo decir, yo he robado $1 millón como empleado, pero tenía un límite de $100,000 como asegurado en mi póliza que la empresa ha contratado porque yo manejo, no sé, valores y no sé qué. Y entonces me he robado $1 millón, debo 900,000. Mi empresa solamente está recuperando $100,000. Eso es lo que va a pagar la compañía. Y el resto no me lo va a pagar. Esa es la figura de una póliza de 3D. Es muy importante los límites que se establecen. Por eso les he hablado en la segunda, en el convenio 2 y 3 también ponen límites. En mi local yo solamente puedo tener hasta 10,000 bolivianos. Me roban 100,000, la compañía solo me paga 10,000. Los otros 90,000, qué pena. Pero sabía yo que no podía tener más de ese monto, porque así lo he pactado en la póliza. Entonces, este importe que tú dices, este monto que tú dices que debería estar en controversia y ahora está en Ministerio Público, es un tema muy aparte. Porque no ha entrado en controversia la compañía con el asegurado por no pagarle un siniestro, o porque el ajuste no estaba correcto, o porque, no sé, son por las dos únicas causales, o le he rechazado o el ajuste no es el que quería el asegurado. No ha entrado en controversia por eso. La compañía seguramente le ha pagado lo que tenía que pagarle al Banco Unión, pero si el proceso ha continuado, más allá de los procedimientos que tienen como funcionarios públicos, etcétera, etcétera, es porque no han recuperado todo el dinero. Entonces, ¿de quién lo tienen que recuperar? De ese empleado que ha robado. Por eso sigue en proceso. Y es más, estas pólizas todavía tienen una condición, que si durante ese proceso que le están siguiendo a este señor Pari, que ha robado, no sé, $30 millones, por decir. Y la compañía solamente ha pagado $1 millón porque ese era el límite que tenía ese empleado como cobertura para infidelidad, y debe 29 millones. Entonces ustedes dirán, pero ahora la compañía tiene que repetirle y va a recuperar. Si todavía el asegurado no ha recuperado el monto total, cualquier monto que vaya recuperando no puede beneficiarse la compañía. Si el asegurado recupera los 29 millones, recién la compañía puede entrar a intentar recuperar el millón que ha pagado. Esa es una condición de la póliza y de todas las pólizas de 3D, ¿no? Que la compañía puede ejercer su derecho de recupero una vez que el asegurado haya satisfecho
y recuperado todo el monto por el que ha sido afectado. Recién, como que un poquito renuncia al derecho de recupero, ¿no? Es una de las condiciones también de esta póliza. Doctora, una Sí, consulta, adelante. y es sobre el caso justamente del Banco Unión. El Banco Unión ha recuperado el 100% del monto afectado, excepto, ¿cómo se llama? El deducible o la franquicia, que en ese momento se calculó en $150,000. Entonces, el seguro ha pagado el daño por valor de $5 millones menos esta franquicia. Quien ha iniciado la acción judicial no ha sido el Banco Unión, ha sido la autoridad del sistema financiero, la ASFI, argumentando que se trataba, había la figura esa del funcionario público, delitos financieros, no sé, pero la ASFI toma la iniciativa, inicia la acción judicial. Banco de la Unión no, solamente Banco de la Unión presentó la denuncia, se negocia con la compañía paga el siniestro, les reitero, el monto al 100%, excepto el monto de la franquicia. Y lo único que pide el seguro al asegurado es que coopere acompañando la acción judicial que hoy día sigue su curso. El resultado cierto es que ya el Ministerio Público es el que está llevando adelante el juicio. Banco de la Unión no ha intervenido en la acción judicial y la compañía tampoco. Y todos los bienes que se han incautado están ahí en depósitos, la docena, los 20 autos del señor, casas, etcétera, están ahí a la espera de que salga una sentencia. Han pasado más de 2, 3 años y esto todavía sigue en la fase preparatoria porque hay aparentemente más de 20 personas involucradas, externas al banco, etcétera. Entonces se van complicando, ¿no? Las acciones judiciales, ¿no? Es una historia larga. Pero yo lo que quería consultarle en este caso es que el asegurado recupera el 100% de la pérdida por robo y la compañía, eventualmente cuando se firmó el acuerdo, etcétera, se subroga desde luego la posibilidad de recuperar los recursos, pero ahí quedó. ¿Cómo entonces interpretamos a partir de lo que usted nos está explicando? Bueno, este es un caso muy particular, ¿no? Y muy específico por las connotaciones que ha tenido, a ver, la compañía de seguros, desconozco los términos de la póliza que tenía la compañía, tal vez no lo ha aplicado a fidelidad de empleados, tal vez ha aplicado a otra cobertura, por eso ha pagado los 5 millones. Pero si el proceso lo ha iniciado la ASFI, corresponde, ¿no?, que concluya por incumplimiento, pero eso es por tema penal. No entiendo por qué el Banco Unión no está siguiendo el proceso, porque es una de sus obligaciones. Si fuera una situación normal y el asegurado no estuviera coadyuvando a las acciones para que la compañía pueda ejercer su derecho de repetición conforme la subrogación, incluso pasible. Oh, qué pena. Con el Banco no, con la ASFI, muy complicado. Pero me imagino que lo que está esperando la compañía y va a esperar eternamente, como lo debe estar haciendo otra compañía que ha pagado los Puma Catarís, es que el proceso alguna vez termine y luego de seguramente todas las apelaciones que van a haber, alguna sentencia se confirme y pueda iniciar, porque ahí entra la compañía, se ejecutoria la sentencia e inicia el proceso de reparación civil.
Entonces, ahí va a entrar la compañía ejerciendo su derecho de subrogación y va a solicitar que le entreguen todos los bienes que se ha recuperado, si el asegurado ya ha sido resarcido de toda su pérdida. Eso es lo que debe estar esperando la compañía, Sí. pacientemente, ¿no? Pacientemente, porque no sabemos cuánto tiempo puede durar ese proceso. Bien, Así que muchas una vez que gracias. todo se ejecutorie, va en el proceso ya de resarcimiento civil, de reparación del daño civil, va a entrar la compañía como afectado y ahí se va a hacer propietaria, se va a hacer entregar todos los bienes que han sido recuperados. ¿Alguna otra consulta? Sí, Está bien, doctora. Buenas sí, noches, por le favor. habla Eliana. Hola, Eliana. Tal vez una pregunta más respecto al tema que se ha tocado. Si he entendido bien, quiere decir de que un juicio de ese calibre, en ese caso, puede durar 10, 20 años tranquilamente. No va a haber un tope en el cual, digamos, digan de que de tanta vuelta ya no se pueda, digamos, apelar, o es que van a esperar realmente hasta que pase todo el juicio que tiene que pasar. Y lamentablemente la justicia es así. Una vez que la sentencia está ejecutoriada, tienen derecho a las apelaciones, ¿no? Normalmente, en números fríos, las apelaciones no deberían tardar más de 2 años. Pero por la carga procesal que existe, como las apelaciones se van a tribunales, al Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, a veces tardan años. A veces tardan años. Y definitivamente lo único que queda es esperar el resultado de esa apelación, que también sorprendentemente puede venir revocando la sentencia. O sea, en la justicia nada se sabe, Ah, ya, uy, nada. no. Y las compañías cuando pagan este tipo de eventos, o sea, sí siguen el procedimiento, ¿no? Por eso siempre tratan de llegar a la conciliación, nunca de embarcarse a un juicio, pero ya cuando son eventos tan extraordinarios como este, como el de los Pumacataris, como el de la quema de los tribunales electorales que ha ocasionado tanto daño, entonces definitivamente no tiene más que esperar que el juicio pase y si tiene suerte algo recuperar, ¿no? Si es que puede recuperar algo. Nada Ya, más ok, es gracias. un tema. Ok, gracias. ¿Por qué? Doctora, buenas noches, Giovanna le habla. Una consultita. Hola, En Giovanna. el tema ¿Cómo estás? de robo y asalto, siempre tiene que ser con violencia. Y en caso de que no haya violencia, porque puede ser que un cobrador esté caminando por la calle y le muestren un arma y le asalten y le quiten directamente el dinero, sin necesidad de que haya violencia. En ese caso, el asegurado, ¿cómo demostraría que sí ha habido un robo o ha tenido un asalto? A ver, para eso se denuncia a la policía, porque nosotros no podríamos decir, no, es que me ha mostrado una arma. Ha habido muchos casos en que se han inventado asaltos, inclusive se han hecho botar de la moto, porque normalmente llevan dinero en moto en otras entidades, se han hecho jalar de la moto y les han golpeado la cabeza y no sé qué, y ha habido violencia, y en la investigación se ha descubierto que estaban en complicidad. Entonces, cuando hablamos de violencia, hablamos, por ejemplo, de que han escalado un muro, no han entrado por la puerta, eso es violencia, ¿sí? O que para entrar han cortado el alambre de una ventana y la policía ha encontrado eso, eso ya es violencia. O han roto un candado, eso ya es violencia. O le han mostrado un arma, como tú dices, pero para ello tendría que haber un testigo, ¿no ven? Y tendría que demostrarse en una investigación. Y a veces es difícil en robo demostrar eso. Pero si el asegurado ha denunciado y ha llegado hasta que el fiscal diga no se ha encontrado al culpable, por lo cual
este caso ha sido rechazado hasta que aparezca indicios de que existe un posible responsable, la compañía tiene que pagar, porque ya el asegurado ha demostrado hasta donde ha podido que sí en ese evento ha habido un hecho violento, pero no se ha encontrado al responsable. A eso me refiero. Cuando es robo o asalto, normalmente siempre es un extraño, ¿no? Un tercero, porque cuando ya hay indicios de que está involucrado el mismo empleado en colusión con otro, ¿qué cobertura se afectaría? Ya no es robo y asalto, ¿qué cobertura ya se afectaría? Infidelidad de empleados. Infidelidad, correcto, ya volvería a aplicarse la otra cobertura, ¿no? Y pasa muchas veces. Depende ustedes tienen que ser muy vivaces en el momento de analizar los documentos que les mandan. Gracias. ¿Hay alguna otra consulta? Bien. Ahora vamos a hablar de cómo se atienden los seguros de responsabilidad civil. Hoy las pólizas de responsabilidad civil dan mucho tipo de responsabilidad, contractual, extracontractual, de ascensores, de carga, profesional, laboral, patronal, de mercadería, de daño, etcétera, etcétera. O sea, ya las personas que toman un seguro de responsabilidad civil, aunque todas las responsabilidades están divididas en dos, en la contractual y en la extracontractual. En la extracontractual entran todas aquellas miles de responsabilidades que se han inventado. Y en la contractual son aquellas responsabilidades que están regidas por un contrato. Entonces, cuando uno toma una póliza de responsabilidad civil, ¿qué va a cubrir esa póliza? Los daños a terceros por los cuales el asegurado sea legalmente responsable. Y cuando denuncian un siniestro de ese evento, ¿cuál es la primera cosa que ustedes tienen que pedir en esa denuncia? Además de todo lo que tienen que revisar, ¿no? La prima, la vigencia, etcétera, es la carta de reclamo del afectado. Así se activa la póliza. Mientras no haya un reclamo de un tercero, la póliza no se activa. Yo no voy a ir como asegurado y voy a decir, es que soy responsable de haber roto los vidrios de mi vecino con la construcción que estoy haciendo, y el vecino ni le reclama, ni se ha dado cuenta, ni nada. No. Se activa la cobertura de responsabilidad civil cuando existe el reclamo de un tercero, por una carta, por una demanda, por una solicitud. Ese es el momento en que se activa esa responsabilidad. Entonces, a partir de ello, el análisis del siniestro solamente va por la cuantificación de los daños, ¿no? Ya sean materiales o personales. Y ahí entra mucho la habilidad para negociar, nunca llegar a juicio. Porque los límites de las pólizas de responsabilidad civil son altos. Entonces, llegar a un juicio involucra tener un siniestro mucho tiempo pendiente de resolución hasta que concluya el juicio y determine si nuestro asegurado ha sido o no legalmente responsable y cuál es el monto a pagar. Por eso es importante las habilidades de conciliación y negociación que se pueda tener con los afectados inmediatamente. Y no dejar que las cosas vayan avanzando. Cuando el asegurado denuncia, la compañía tiene que tomar las cartas en el asunto inmediatamente para lograr un buen acuerdo. Claro que sí. Dígame una cosa, ¿qué pasa si por esperar la carta de reclamo del afectado, yo como asegurado estoy incrementando el riesgo o estoy incrementando el daño? Y me convendría más bien informar a la aseguradora dentro de un tiempo o lo antes posible para que después el daño no sea mayor. Lo que pasa es que cuando uno causa un daño, sabe que lo ha causado y sabe que eventualmente puede tener un problema posterior. Entonces,
lo primero que va a hacer es verificar, ¿no? Ver cuáles son las consecuencias del daño que ha causado. Y lógicamente la compañía no puede alegar, no puede alegar que el aviso ha sido extemporáneo, cuando es el afectado el que acude a la compañía a reclamar directamente. Y dice, me acabo de enterar que este señor tiene póliza, y hace 4 meses que con su construcción me ha dañado mi pared y nunca me ha atendido. Le reclamo y nunca me ha atendido. Entonces, en ese caso, es una mala fe del asegurado. Sabiendo que tiene póliza, se ha negado a atender a su asegurado. Pero si el asegurado nunca ha recibido el reclamo, si el asegurado ni siquiera se ha enterado que le habían causado daño, o que, no sé, un grifo que tenía había estado humedeciendo la pared del vecino, como ocurre a veces en los edificios, ¿no? El chicotillo del baño de arriba ha dañado el piso de abajo, etcétera, etcétera. Entonces va y le reclama. Y el señor dice, sí, ya está bien, ya me ha reclamado, entonces voy a la compañía. ¿Saben qué? Me han reclamado que he causado este daño y necesito que ustedes atiendan. Perfecto, la compañía inmediatamente lo atiende. Tampoco es que están esperando que el asegurado reclame, ¿no? O que el señor reclame con una carta. La compañía lo atiende, va a hacer la inspección y demás, pero es uno de los requisitos que el afectado formalice con una carta el reclamo. Ese es uno de los requisitos para atender un siniestro de responsabilidad civil. Por ejemplo, en automotores, ¿cómo se formaliza el reclamo? El ARC no afecta, ¿no ve? No, cuando nosotros causamos daño a un tercero con un automóvil, ¿quién determina la responsabilidad? Tránsito. Con eso nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad con un tercero. Ya el asegurado sabe, viene, denuncia y dice a la compañía, pucha, he causado daño a este señor y Tránsito me ha dado esta responsabilidad. Entonces sabemos que tenemos responsabilidad, ya tenemos activado el reclamo con el informe de la autoridad competente. Pero en estos casos de pólizas simples de responsabilidad civil, porque esta es una póliza pura de responsabilidad civil, no va combinada con automotores ni con otra, es una póliza pura, es necesaria la carta de reclamo. Y la carta de reclamo es una formalidad para atender un siniestro. No quiere decir que sea que mientras no llega la carta de reclamo, la compañía no va a proceder, ¿no? Es uno de los requisitos y es el asegurado el que tiene que ir a decirle, señor, ¿sabe qué? Lo van a atender, pero tiene que mandarme una cartita de reclamo, o un correíto, o firmar un formulario y punto. A eso me refiero. ¿Cuáles son los requisitos para atender un siniestro de responsabilidad civil como compañía? A eso me refiero. Gracias. ¿Por qué? ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces, como verán, hemos ido avanzando y no sé, con mi presentación que está al revés, pero hemos visto todas las coberturas de pólizas más importantes que podamos tener y que ustedes tengan que afectar y sepan cómo atender en caso de siniestro. Ahora, las pólizas de vida. Las pólizas de seguro de vida que tienen la cobertura de fallecimiento e invalidez. Estas pólizas, ¿cómo se las afecta? Las pólizas de vida se afectan con el fallecimiento, se activan con el fallecimiento de la persona. ¿Y cuál es el principal requisito? El certificado de defunción. Y algunas otras compañías piden el informe forense o el informe médico para ver en qué condiciones ha fallecido y si no está inmerso en una exclusión, etcétera, etcétera. Pero uno de los principales requisitos es el certificado de defunción. En el caso de invalidez, ¿cómo ustedes activan esta cobertura? Con el dictamen de invalidez emitida, ya sea por un médico que está autorizado en la APS, porque ahora en la APS existe una lista de médicos que emiten los dictámenes de invalidez.
Porque no puede ir el familiar o el mismo asegurado y decir he quedado inválido, ¿no? Tiene que demostrarlo con un documento. Y ese documento son los dictámenes emitidos normalmente por el INSO, por el Instituto de Seguridad, o por los médicos debidamente calificados que están registrados en la APS. ¿Para qué se utilizan esos dictámenes? No solamente para los seguros de vida, también se los utiliza para activar el seguro de riesgo y de invalidez en las AFPs. Pero en las pólizas de seguro, en las pólizas de seguro de vida, la condición para afectar el seguro de invalidez es que el dictamen establezca un 60% o más de invalidez. Para las AFPs es menos, pero en las pólizas de seguro de vida, la condición es que el dictamen diga que el asegurado tiene un grado de invalidez de un 60% o más. En ese caso, la compañía con ese dictamen puede proceder a activar la cobertura por invalidez. Es sencillo, ¿ven? No es tan complicado, simplemente es cuestión de leer las condiciones de la póliza y ustedes ahí van a tener en las pólizas todos los procedimientos para atender un siniestro. No, ya las formas de liquidar las hemos visto, les he subido 2 prácticas a la plataforma y mañana vamos a ver procedimientos para hacer ajustes y liquidaciones. En el seguro de salud, las coberturas principales son de enfermedad y gastos hospitalarios. ¿Cómo se activan estas coberturas? Con la denuncia y tienen el pago de un deducible, y si son abiertas o cerradas, ya depende del tipo de cláusula de póliza que se haya contratado, si es abierta, a reembolso; si es cerrada, paga directamente la compañía al centro médico, al profesional o al laboratorio donde nos hayamos hecho atender. Entonces, acá el proceso no es muy complicado. Doctora, una consulta. Adelante. Willy Estrada nuevamente. En la anterior clase, bueno, bajo el lineamiento que un seguro de salud, bueno, un seguro en sí te debe reponer en las mismas condiciones que se encontraban. En un seguro de salud, ¿por qué la mala praxis no está cubierta? Porque no tenemos, pues, todavía no tenemos una ley que sancione la negligencia médica. Ningún juicio, casi ningún juicio ha tenido un resultado satisfactorio. Todavía esto está sujeto al tribunal médico. Sé que los exponen cuando se denuncia una mala praxis, sé que llevan primero a instancias de su tribunal y muchas veces salen indemnes, ¿no? Entonces, la mala praxis en pólizas no es una negligencia, ¿no? La mala praxis ya es un acto doloso, pero no se puede considerar como una negligencia y muchas pólizas excluyen. Ya vamos a llegar al tema de exclusiones y de cláusulas adicionales, excluyen ese tipo de comportamiento, ¿no? A eso Muchas gracias. ¿Por qué? Muchas gracias. Bueno, el seguro de accidentes. El seguro de accidentes, que también tiene 3 coberturas: la de fallecimiento, la de invalidez permanente y o parcial, y la de gastos médicos y hospitalarios. Como saben, el seguro de accidentes puede ser nominado o innominado y puede ser abierto o cerrado. Nominado es cuando se nominan a los que están beneficiados con ese seguro, y nominado es que el asegurado debe demostrar que el afectado en el momento forma parte de su nómina o es su empleado. ¿Y cómo lo va a demostrar? Con papeletas, con planillas, con aportes a la AFP, con contrato, con lo que se establezca en la póliza, que puede demostrar para que la persona pueda tener cobertura en el evento que está denunciando.
son 3 las coberturas, fallecimiento, y esta vez en el seguro de accidentes, sí se reconoce la cobertura de invalidez permanente y o parcial, y gastos médicos y hospitalarios. Estas coberturas son independientes. Si alguien entra por un accidente y afecta previamente la cobertura de gastos médicos y hospitalarios, y fallece, no se le descuenta de la cobertura de fallecimiento lo que se ha gastado en esta cobertura. Por eso digo que las coberturas son independientes. Si aquí tenía 10,000 y aquí tenía $5,000 y aquí tenía 10,000 y aquí ha gastado 2,500, bueno, y ha fallecido, entonces se paga aquí los 2,500 en la factura, en la cobertura de gastos médicos y hospitalarios, y al activar la siguiente cobertura por fallecimiento, se le paga los $10,000 a los herederos, una vez que acrediten su interés legal. Y en la cobertura de invalidez permanente y o parcial, igualmente el asegurado tiene que demostrar con un dictamen médico o con un médico autorizado por la APS que tiene una invalidez permanente y o parcial. Y en ese caso no existe ninguna condición para los dictámenes que nos puedan emitir sobre el porcentaje bajo el cual la compañía se va a regir que ya puede tener invalidez permanente o parcial. Basta con el dictamen, con el grado que haya mencionado el profesional médico que ha hecho el dictamen y que determine si su invalidez es permanente y o parcial. Pero sí, la póliza tiene una tabla para calcular los montos a pagar en caso de invalidez permanente y o parcial. Para afectar esta cobertura, lo único que necesita la compañía es el dictamen, que diga o tiene invalidez permanente o tiene invalidez parcial. Los porcentajes lo tenemos en una tabla que ya está predeterminada por la compañía para calcular los montos a pagar de acuerdo a la cobertura contratada. Muchas compañías tienen esa cobertura, esos porcentajes ya establecidos en su póliza. Y bueno, si por curiosidad lo ven, las van a tener en las pólizas de automotores, que también van adheridas, ¿no? Porque se tiene el mismo tratamiento. Las van separando, por ejemplo, por invalidez permanente total, por invalidez permanente parcial, de acuerdo, ¿no? De la cabeza, de los miembros superiores, de los miembros inferiores. Entonces, ¿cuándo es invalidez permanente total para la compañía y se paga al 100%? Cuando ha perdido, cuando ha tenido un accidente que determine la fractura de la columna vertebral. Pérdida total de ambos ojos, de los 2 brazos o de ambas manos, de las 2 piernas o de ambos pies. Pérdida completa de un brazo y de una pierna, o de una mano o de una pierna. En el caso de, también se establece cuánto se paga en el caso de que sea pérdida de los miembros superiores o inferiores, derechos o izquierdos. Y así sucesivamente va estableciendo los porcentajes para que nosotros hagamos el cálculo. Entonces, si recibimos un dictamen de invalidez que diga el señor tiene una invalidez permanente parcial o permanente total, porque ha perdido ambos ojos y tiene una cobertura de $10,000. Entonces, esa invalidez se debe pagar al 100%. Al 100%. No importa que el dictamen diga, tiene una invalidez permanente al 45%, porque a veces así ponen los dictámenes, con el propósito de calcular las primas, el seguro de riesgo en la AFP. Pero nuestras pólizas tienen otro porcentaje. Entonces dice, no, ha perdido ambos ojos. Nuestra tablita dice, en ese caso hay que pagarle el 100% del capital asegurado. Si ha asegurado por 10,000, tenemos que pagar los 10,000, porque
el dictamen dice invalidez permanente, ha perdido los 2 ojos. Y así sucesivamente nos vamos manejando con los informes médicos de acuerdo al grado de invalidez que le den, para calcular de acuerdo a nuestra tablita cuál sería el monto a indemnizar en caso de siniestro, ya sea en invalidez permanente o parcial. Y finalmente, hemos llegado ya para ver el tema. Sé que me he salido un poco de la hora, pero por favor ténganme un poquito de paciencia. A los seguros obligatorios que ahora se calcula especialmente el SOAT muy parecido al de accidentes, porque las coberturas ya son independientes. Ya no es como antes que uno entraba con gastos médicos, fallecía y le deducían eso de las otras, de la cobertura por fallecimiento, por ejemplo. Entonces, es muy parecida y esto se activa, ya hemos visto, tienen plazo de 15 días, se activa con el informe de tránsito y bueno, tenemos una sola compañía que ahora en los próximos días ya va a empezar a vender el nuevo SOAT. Para nuestras pólizas de accidentes, hemos visto que el SOAT puede activarse y de responsabilidad civil en exceso o como póliza primaria, dejando de lado el SOAT, activan previamente nuestra póliza, más allá de lo que después vayan a obtener como resultado de activar la otra póliza, que es una obligatoria, pero no todas la tienen, ¿no ven? Bien. Finalmente, quiero hablarles de lo que son las cláusulas adicionales y lo que son las exclusiones. ¿Y por qué quiero tocar este tema que me parece importante para la atención de un siniestro? Las cláusulas adicionales son aquellas que la compañía otorga al asegurado y que van específicamente señaladas en el condicionado particular. Y estas cláusulas adicionales, en su generalidad, mejoran el condicionado general o levantan ciertas exclusiones. Para ello es importante que siempre ustedes, cuando van a atender un siniestro, vayan a leer en su póliza qué cláusulas adicionales tiene. Porque a través de la lectura de esas cláusulas van a poder determinar qué mejoras se les ha dado en esa póliza o qué exclusiones se ha levantado con esas cláusulas adicionales. Las cláusulas adicionales forman parte inseparable del condicionado particular. Todos sabemos que el condicionado particular es el que prevalece en una póliza sobre las condiciones generales. Y en ese condicionado particular están detalladas las cláusulas adicionales que le está dando la compañía en esa póliza a su asegurado, y esas cláusulas adicionales claramente describen qué mejoras, modificaciones o exclusiones está levantando con dicha cláusula. Y finalmente, ¿qué son las exclusiones? Las exclusiones son todas aquellas condiciones que están señaladas en la póliza que en caso de ocurrirse en un siniestro permiten que la compañía deslinde su responsabilidad en el siniestro. Es decir, que el evento que está denunciando no esté cubierto. Las exclusiones de las pólizas están señaladas en el condicionado general de cada póliza. Pero ojo, que muchas compañías, cuando han otorgado cláusulas adicionales, también le han puesto límites detallando en el texto de sus cláusulas adicionales algunas exclusiones que no han levantado. Entonces, si ustedes leen en su condicionado particular, un ejemplo, no sé qué se me ocurre en este momento, cláusula de, de eliminación, cláusula de eliminación de denuncia, así de simple, ¿no? De denuncia policial, así, porque a veces solamente la describen.
Ustedes tienen que acudir a esa cláusula y leer, porque posiblemente en esa cláusula le hayan puesto una exclusión. Cláusula de eliminación de denuncia en caso de siniestro, que no exceda los $1,000, y ahí es un límite, ¿no? Y debe presentar obligatoriamente en caso de pérdida total o de responsabilidad civil. Ya esas dos ya se consideran unas exclusiones. Esa cláusula dice que estás liberado de presentar una denuncia de tránsito en caso de que tu siniestro no exceda de $1,000. Pero si hay una responsabilidad civil, ya tienes la exclusión de presentar esa cláusula, esa denuncia. Entonces, siempre ustedes tienen que leer el texto de la cláusula adicional, porque la describen simplemente en el condicionado particular, pero muchas veces ya en su texto íntegro han adicionado algunas exclusiones. Por ejemplo, cláusula de conducción con licencia vencida. Ah, qué lindo, me han dado esa cláusula. Tú te diriges a la cláusula y dice, siempre y cuando sea la primera vez. Si has tenido un siniestro, no sé, por ese mismo hecho, ya esa cláusula no te cubre, porque ya es la segunda vez. Entonces, esa, siempre y cuando sea la primera vez, ya es una exclusión. En el tema de siniestros, leer la póliza es muy importante. Y a veces, cuando la póliza no está clara, tenemos que acudir hasta el slip de cotización. El slip de cotización es la voluntad del asegurado. Así yo quería mi póliza y así me la tenía que dar la compañía. De pronto la compañía se ha equivocado y no le ha dado una cláusula como el asegurado ha pedido. Porque la copia que nosotros entregamos al asegurado tiene que ser la que tenemos en archivo. Y ambos ejemplares tienen que ser el fiel reflejo de lo que el asegurado ha solicitado en su slip de cotización. Nosotros no podemos modificar de ninguna manera sin su conformidad. Y otra cosa, en algún siniestro hemos visto que, en emisión se han equivocado y ya tenemos un siniestro en curso. Estoy inventándome, en vez de poner que tenía la cláusula de ausencia de control que excluye embriaguez, que le protege embriaguez, le han puesto solamente licencia de conducir y exceso de velocidad, me estoy inventando. Y el siniestro es justo porque estaba conduciendo en estado de embriaguez. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, mira, está distinta la póliza. Le cambiaremos la cláusula porque se han equivocado. Jamás en la vida pueden hacer eso cuando ya hay un siniestro en curso. Lamentablemente, el error lo asume la compañía. Lamentablemente. Y cuando hay un texto que no es muy claro en la póliza, toda ambigüedad favorece siempre al asegurado. Siempre. Si nosotros nos hemos equivocado en la redacción, si hemos puesto una coma en un mal lugar y le ha dado otra interpretación, es nuestro error. Toda ambigüedad siempre favorece al asegurado. Entonces, el día miércoles nos vamos a ir ya con el tema de liquidaciones y para que ustedes puedan realizar sus prácticas. Las prácticas las tienen hasta el domingo para resolverlas con calma, con tranquilidad, para que aprendan bien cómo resolver un siniestro, cómo resolver la práctica, y con eso van a poder ya tener las herramientas necesarias para atender siniestros. Si tienen algunas consultas adicionales que quieren que complemente, aclare o mejore, por favor no duden en subir sus consultas al grupo, que con mucho gusto voy a ampliar. He puesto el formulario de asistencia en el grupo, por favor devuélvanme para el control de la asistencia. Va a estar habilitado. No se puede llenar el formulario.
No puedo, ay, no me digas que no lo he habilitado. Perdón, perdón. Verdad, mil disculpas. ¿Ahora ya lo pueden llenar? Sí, ahora sí. Ya, adelante. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias, Gracias, doctora. buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas Hasta noches, luego, doctora. muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, Lice. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, que descansen. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas Gracias, noches. Lice. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, gracias.